7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hola colegas y amigos, hoy estamos en una nueva entrega más del podcast de enfermería. Esto se va a reproducir los martes, recuerden sintonizarnos en todos los canales del Colegio de Enfermeras, sea vía YouTube. Mi nombre es Katherine Reyes Rodríguez y me acompaña esta mañana no solo una amiga, sino una gran compañera de trabajo. Y vamos a hablar de un tema que se ha cotizado mucho, es un tema muy impactante y también un tema que nos deja como mucho que decir y mucha curiosidad de saber qué pasa en las unidades de cuidados intensivos. Con ustedes, mi compañera Linda. Hola Katy y hola a todos los que nos escuchan y nos ven. Sí, así es, hoy vamos a hablar sobre una unidad muy importante que nos pide muchos retos, que nos ponen a correr a veces, ¿verdad? Es una unidad bastante compleja, igual que los casos que tenemos, y hoy vamos a hablar sobre la unidad de cuidados intensivos, y para eso tenemos aquí un invitado muy especial. Tenemos al doctor Oscar Celedón. Bienvenido, Oscar. Bienvenido, Oscar. Que Gracias. también está cursando un posgrado de cuidados intensivos, ¿cierto? Sí, cierto. Buenas, mi nombre es Oscar Celedón, soy enfermero en el Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carideo Eva, y actualmente estoy cursando lo que es el posgrado en cuidados intensivos. Aparte de eso, también soy docente de pregrado en la Universidad Hispanoamericana y tengo una certificación en docencia también. Bueno, no sin más decir que la unidad de cuidados intensivos pues, es un espacio como pues, un poco hermético, es muy especializado, así lo definen. Y bueno, hablando ya un poco más del tema, queríamos saber, Oscar, hay momentos intensos en una UCI y creo que bueno, por ahí usted nos puede aportar un poquito más de cuáles son esos momentos que se pasan en UCI, que suceden en UCI y que requieren como todo este abordaje de enfermería, porque claro, el papel que hace enfermería, así como en todos los escenarios, pues es esencial, así como lo es en la UCI. Contanos un poquito acerca de esos momentos intensos en una UCI. Realmente son momentos muy emotivos. Hay momentos como para todo, momentos para reír, momentos para llorar, momentos donde uno quisiera hacer lo posible por el paciente y dar lo máximo, y muchas veces ya todo está escrito. Ajá. Momentos también de alegría donde uno ve que un paciente sale y se logra reincorporar a su vida, a la situación en la que se encontraba antes de estar en ese salón como tal. Se presenta mucho lo que es el trabajo en equipo. Es indispensable el trabajo en equipo. Ahí lo que es el ser individualista no funciona. Se requiere el trabajo multidisciplinario de médicos, en este caso, bueno, intensivistas, médicos internistas, de lo que son los compañeros de nutrición, por el soporte nutricional de los pacientes, de farmacia, y claramente lo que es enfermería y terapia respiratoria, que son prácticamente quienes más sostienen lo que es la unidad de cuidados intensivos. Se presenta mucho lo que son las situaciones en las cuales uno puede llegar a involucrarse de más con lo que son los pacientes y aún más con los familiares. Sí. Se desarrolla mucho lo que es la empatía. Y si bien es cierto, lamentablemente en nuestra profesión uno tiende a llegar a acostumbrarse a cierto punto el desenlace con los pacientes, que no siempre es el mejor, pero eso no significa que no duela. Ajá, claro. Entonces claro. siempre se involucra algo con ellos. Oscar, y una pregunta, con todos los casos que ven, tienen que enfrentar a mucho estrés, ¿verdad? No solamente la situación con el paciente, sino que llegar a acuerdos con los otros compañeros, ¿verdad? Y cosas así. ¿Cómo hacen para llevar ese estrés en la vida, digamos? Porque tienen que ir a casa y volver y todo como, ese estrés que se vive en esas unidades, porque eso es muy importante. Sí. Claro, vieran que es un poco complejo. No sé si la palabra correcta será decir que uno se acostumbra, porque el estrés... Sí. Ok, vamos a ser claros, el estrés en cierta parte, en muy poca cantidad, sí es necesario, pero ya un estrés continuo es perjudicial. Claro. Desde emocionalmente hablando y hasta factores fisiológicos, ¿verdad? Que todos sabemos lo que puede desencadenar lo que es el estrés.
Pero uno sí llega a estar acostumbrado a llegar a trabajar como con cierto tipo de adrenalina, manteniendo siempre, eso sí, la cabeza fría. Si usted deja que sus emociones la dominen, en una situación de emergencia, se pierde mucho, y entre eso se puede perder hasta el paciente. Entonces, por más que sea un código, por más que sea una emergencia con un paciente que ya previamente estaba ya crítico per se, siempre hay que tratar de mantener lo que es la cabeza fría para tratar de sopesar lo que es la emergencia y manejarlo de la mejor manera. Ahora bien, viene la otra parte, el manejo con los familiares. ¿Cómo le explica a usted a un familiar que un paciente que hace 2 horas quizás estaba hablando con ellos por teléfono, por una videollamada, se complicó? Y que lamentablemente el paciente no pudo despedirse de ellos porque hubo que intubarlo de una manera pronta. Es duro. Entonces, siempre también hay que mencionar la importancia, no solamente de la parte de los equipos de salud mental, sino claramente también lo que son los profesionales de enfermería en salud mental, que en su mayoría siempre brindan ese apoyo tanto a los familiares, inclusive a los mismos pacientes. Sí, eso sí es cierto, pero una ayuda increíble, ¿verdad? Sí, es que es como todo un entorno que se va integrando de profesionales y al final sí es un equipo multidisciplinario que se encarga de este tipo de pacientes. Volviendo como digamos como que a la raíz del asunto, Oscar, ¿cómo nos definirías una UCI? No solo para de los enfermeros que nos están viendo y colegas, sino para cualquier persona que no tiene la menor idea. O sea, ¿cómo definirías una UCI en un concepto? Estructuralmente hablando, porque digamos, sí, exacto, porque una UCI prácticamente viene siendo lo que es un salón, un cuarto, donde generalmente, un cuarto no, sino donde se manejan cada cubículo, ¿verdad? Idealmente tiene que ser pues para cada paciente un cubículo, porque entre paciente y paciente aumentan demasiado lo que son los riesgos de infecciones, más que son pacientes que se encuentran polinvadidos, con catéter venoso central, con tubo endotraqueal, con sonda vesical, quizá un paciente se encuentra con sello de tórax, un paciente con catéter de alto flujo, entonces el riesgo de contacto entre paciente y paciente pues facilita demasiado lo que son las infecciones. Idealmente tiene que ser un cuarto para cada paciente y con bastante espacio para colocar todos los equipos alrededor de. Ahora, si la pregunta más bien es, ¿cómo imagino una UCI? Hablando propiamente de los pacientes críticos, un paciente crítico no lo puede encontrar en cualquier servicio. Exacto. Un servicio de emergencias donde llega un paciente con una herida de arma blanca, una herida de arma de fuego, un servicio de recuperación, un paciente que se complicó en el postoperatorio inmediato, un paciente que se complicó en un servicio de medicinas que estaba bien e hizo un paro, un paciente en la consulta externa que igual llegó y entró en paro. Entonces uno puede encontrar un paciente crítico en cualquier servicio. Y no solo digamos un paciente adulto, también niños, porque de hecho Oscar esa es la unidad específica. Oscar trabaja en el Hospital de la Mujer, ¿verdad? En la maternidad del Caribe. Sí, en la parte, más que todo, en la Caribe contamos con varios servicios, con el servicio de recuperación, con el servicio de posparto, con el servicio de UCI adultas, que es una unidad de cuidado intermedio, la maneja lo que son la parte de los compañeros de ginecología junto con los compañeros de medicina interna, y el servicio de ginecología, que en su mayoría es un servicio pues quirúrgico de ginecología y otras cosas más. Aunado a eso, claramente lo que son los servicios obstétricos, servicio de UNINOP que le llamamos nosotros, aunado también un servicio de alto riesgo y sala de labor. Y la parte de neonatología, que sí comprende prematuros, cuidados intermedios y la unidad de cuidados intensivos neonatales, que es ya más compleja. En mi caso trabajo claramente lo que es en la parte de adultas. En la parte de lo que es la unidad de cuidados intermedios. En la parte de neonatos sí contamos que ya son compañeros especialistas en el área de pediatría, neonatología y cuidado intensivo neonatal que se dedican a esa área. Sí laboro en una parte también que no lo mencioné, lo que nosotros conocemos como cuarto de niño, que es donde uno recibe a bebito apenas nace en el periodo inmediato. O sea, la mamá está dando a luz, está en el parto en ese momento y un enfermero general es quien recibe a bebé, mientras que el obstetra realiza el parto. Le hace los cuidados inmediatos. Y es una lotería porque usted no sabe si el bebito le va a salir con un Apgar 99, llorando, vigoroso, activo y demás, o como puede que el bebito ocupe la animación inmediata. Y eso lo tiene que realizar el enfermero. Otra inquietud tal vez que surge. Enfermería en todos los escenarios y en una UCI, ¿verdad? ¿Qué funciones compete un enfermero en una UCI?
porque también es importante que, digamos, el fin del podcast, ¿verdad? Que toda la audiencia vea que estos espacios de enfermería son tan importantes y que enfermería cumple papel en todos los escenarios. En cada área que Oscar dijo, pues siempre hay un representante de enfermería, entonces quisiéramos como saber eso, digamos, también. No, y de hecho, para nadie es un secreto que enfermería es la mayor parte de la población de un hospital. Exacto. Es el gremio dominante. Sí. O sea, por más que se digan muchas cosas, enfermería es el gremio dominante porque es donde vemos más profesionales. Claro. Perdón, y no solo eso, es como la mamá de todos, ¿verdad? Porque se le dio la dieta al paciente, enfermería sabe. El paciente de enfermería sabe, todo es como así, entonces es de hecho, es una de las cosas que hace llamativo de enfermería, porque si ustedes ven, uno está dando el cuidado del paciente, uno tiene que estar con ese paciente 8 horas, independientemente si es en la mañana, en la tarde o en la noche. Y si usted es un poco ambiciosa y le ofrecen hacerla extra, usted se queda 8 horas más con ese paciente. Entonces usted tiene que saber absolutamente todo ese paciente, independientemente si es un paciente grado 1 al que usted tiene que atenderla, únicamente ese paciente, que lamentablemente no pasa porque siempre hay un sobrecargo de funciones, para nadie es un secreto, o bien si usted se encuentra en un salón y son 20 pacientes, 25 pacientes, grado 3, grado 4, que igual usted tiene que saber todos sus pacientes, que si va para exámenes, que si tiene una cita en tal servicio o en otro hospital, gestionar lo que son las alimentaciones y demás de los pacientes, entonces es un poco movido. Sí, nada más quiero como recordarle a la gente que si quiere comentar o escribir sobre sus experiencias en UCI y demás, también sería bonito leerles y saber un poco de eso, ¿verdad? Y también, bueno, no sé. Dejar en los comentarios. Quería hacerle una pregunta, porque hay muchos mitos en cuanto a la UCI, ¿verdad? No sé si has escuchado algunos, pero por ejemplo, yo recuerdo que cuando nosotros decidimos toda la educación en cuanto a UCI, cuando estuvimos ahí en SEACO, una de las cosas que nos decían es que un paciente entubado no necesariamente va a estar completamente dormido, ¿verdad? Exactamente. Entonces ese es un mito, porque uno creía que UCI era como todos los pacientes con tubo y van a estar completamente, ¿verdad? Sedados y relajados. Entregados. Ojalá, pero no, eso no pasa. Y no sé si hay algún otro mito y si has recordado algún paciente que está ahí con los ojos abiertos, con el tubo, hay que estarle... Generalmente cuando uno va a tratar de despertar a los pacientes que se encuentran en ese periodo de deshabituación donde se le quita, no se le quita, si lo quitamos o no, se le hacen las respectivas pruebas al paciente, generalmente hay pacientes que tienen despertares muy feos. Entonces hay que saber también titular la pseudoanalgesia de forma adecuada, claramente con el visto bueno intensivista, y fijar un RAS, una escala de pseudoanalgesia que se maneja, ¿verdad? Meta, para tratar de ir despertando lo que es ese paciente. Y, perdón, devolviéndome a la pregunta que me había hecho, disculpe, nos fuimos, eso es lo importante, lo interesante de los podcasts, que uno empieza con un tema aquí, termina aquí y se va para otro lado. De eso se trata. Realmente, claro, el perfil del enfermero de UCI es súper importante, más que todo, principalmente por la clínica que maneja el enfermero de UCI. O sea, para nadie es un secreto que enfermería tiene múltiples especialidades, y lo digo con dolor, porque... Bueno, me parece que es algo que se está peleando actualmente, pero todavía es doloroso saber que solamente se reconoce en lo que es psiquiatría y salud mental, junto con enfermería en ginecobstetricia. Que claro, son maravillosas, ¿verdad? O sea, pero también hay enfermeros que sacan epidemiología, hay enfermeros que se especializan en cuidado intensivo, enfermeros que se especializan en gerencia, enfermeros que se especializan en docencia, y hay múltiples posgrados. Tengo una amiga, y puedo decir que una mamá académica, Charon Agüero, que si me está escuchando, ella es... Oiga, Charon, saludos a es máster en cuidados intensivos, máster en administración y máster en medicina hiperbárica. O sea, y es una de las personas más brillantes que he conocido, y eso le muestra a uno la importancia de especializarse, que eso también me lleva a motivar a los colegas a que por favor no se queden de licenciados, independientemente de... Si les dicen que no se reconoce X o ya especialidad, saquen lo que quieren, saquen lo que les gusta, saquen... Es un reto. Sí, exacto, o sea, especialícense en lo que a ustedes más les llamó la atención cuando eran estudiantes. Que les gustó mucho lo que es la parte de epidemiología, uno nunca sabe. ¿Quién quita? Y el próximo compañero que saque epidemiología llega a ser el próximo ministro de salud. Porque claramente, para nadie es un secreto, pues un enfermero puede llegar a ser ministro de salud. Inclusive tuvimos una colega que fue viceministra. Bueno, ya tenemos el enfermero 8, que ya tiene un puesto bastante político, y pues ahí está, ¿verdad? Y muchas carreras se complementan
con lo que es con enfermería como tal. Entonces, no solamente puede ser un posgrado, sino hasta inclusive una carrera, como lo puede ser en Derecho también. Claro. Tener esa visión siempre, siempre. Los mitos. Los mitos, perdón, Vamos si yo con otra los vez el caballo, con los mitos. ¿Qué otros mitos tal vez hayas escuchado de la gente y demás en cuanto a la UCI? El más famoso de todos, y no los culpo, porque eso es algo que se ha dado mucho a nivel popular, ¿verdad? Ajá. Que la gente dice, no, es que lo internaron a mi mamá en la UCI. Creo que no es lo que piensan. Que se va a morir. Ve, o sea, no hubo ni que decirlo. Ya, Sí, ya la sí, gente le dice, es que internaron a mi mamá en la UCI, ya como... Ya están las últimas. Sí, no. Sí. Lamentablemente se ha llegado a estigmatizar a la UCI como un lugar de muerte. Sin embargo, hay múltiples factores que, estadísticamente hablando, infieren sobre la mortalidad del paciente. No solamente que el paciente ya ingresó a la UCI y ya aumentó un 85-90% su mortalidad, porque eso no es así. Y principalmente con esto va de la mano el cuidado. La alimentación del paciente, que el paciente tenga la analgesia y la sedación adecuada, si el paciente se encuentra relajado o no, que claramente es un criterio del médico intensivista, los parámetros ventilatorios que tenga el paciente, las glucemias que llegue a manejar el paciente, porque claramente los valores glucémicos que maneja un paciente en estado crítico son diferentes a los que pueden manejar ustedes, claro. a los que puedo manejar yo, o los que puede manejar un paciente diabético que se encuentra clínicamente sano en ese momento. También claramente lo que es el uso de antibióticos, si es un uso indiscriminado, la cantidad de invasiones que tenga, si se le dan los cambios adecuados o no al paciente a la hora que tiene que ser, Sí. ¿verdad? Sí. La tromboprofilaxis del paciente. Entonces hay muchos factores que influyen. Sí. Un paciente bien sedado, si lo amerita, ¿verdad? Como tiene que ser, no es que automáticamente todos tienen que estar sedados, pero es un paciente bien sedado, un paciente con una nutrición, con un soporte nutricional adecuado, acorde a sus necesidades calóricas, evitando que ingrese al hipercatabolismo, es un paciente que tiene mucha probabilidad de salir. Abonado a todo esto, claro, sin dejar de lado la patología que llevó el paciente a estar ahí. Claro. Sí. Eso influye mucho. Si fue un paciente de trauma, si fue un paciente con alguna patología ventilatoria, por poner un ejemplo. Sí, qué interesante esto, porque digamos, todo todo el efecto pandemia vino como a hacer un poco más visible todos los escenarios de UCI y todos los escenarios, porque había gente que decía, es que mi mamá la internaron en la UCI y se complicó. Nosotros nos pasaba mucho, porque ahí. nosotros que tuvimos la oportunidad de vivir en SEACO, de vivir esa experiencia que para mí honestamente fue muy buena. Sí. La gente... De aprendizaje, buena de aprendizaje. Un buen aprendizaje y bueno, muchos escenarios, la verdad. Ajá. Entonces, se visualizó el trabajo de una UCI y se visualizó, claro, lo aluden siempre como a la patología respiratoria, que era el momento, ¿verdad? Pero sí se dio esa apertura de que sí se necesitaban especialistas en una UCI, sí se necesitaban gente con esa visión y pues muchos pacientes sí se recuperaron. Sí. Entonces, o sea, porque también tuvimos la experiencia de muchos pacientes se recuperaron y uno, qué hermoso, qué hermoso, podía qué ser. lindas experiencias, ¿verdad? Verlos despertarse y otra vez las familias, todos están muy emocionados. Las videollamadas, cuando uno veía que ya, o sea, uno veía momentos donde se realizaba la videollamada del paciente previo a la intubación, entonces era un momento súper doloroso, donde lloraban, había que tener el paciente tratando de despedirse con el teléfono aquí en la cara, hablando, desaturado, entonces pongo un momento el oxígeno para que termine de despedirse, siga hablando. Y algunos que incluso con el CAF, todo ahí. Con el CAF y la no invasiva también. La no invasiva, sí. Y era igual, y muchos salían, y otros no salían, entonces unos por lo menos lograban despedirse, otros era intúbelo ya porque no da tiempo ni que se despidan ni de nada. Sí, era un escenario y pues tenía sus partes muy tristes, pero también ya cuando salían uno decía, por Dios, lo logró, y es muy motivante. Casos de pacientes, no recuerdo el nombre del paciente, y claramente igual no se menciona, pero tuvimos el caso de un señor, no sé si recuerdan, que estuvo internado casi 4 meses. Terminó en el Alavés. Creo que sí sé cuál en el es. Alavés, era un señor que era motociclista. Sí. Era motociclista, era ya un señor como de 50 y tantos de años, era motociclista pandillero, y estuvo 4 meses, igual pasó por un proceso donde estuvo con CAF, ventilación mecánica no invasiva, no remontó, se tuvo que intubar, pasó bastante tiempo, se tuvo que traqueostomizar,
y después de eso igual hubo que irlo despertando y el señor salió. Sí. Yo el que recuerdo es un señor como de Turrialba, de allá, ¿verdad? Y era un señor mayor y salió lo más bien, digamos, estuvo su tiempo ahí en la UCI, ¿verdad? Y cuando salió yo me acuerdo que estábamos tan contentos, le hicimos un montón de fiesta a él de que había logrado superar todo, la UCI y todo, ¿verdad? Salir bien. Es demasiado emocionante ya ver ese aspecto. Sí. Bueno, vamos a ver. Ya hablamos un poquito como de los mitos y un poquito sobre las anécdotas. Oscar, ¿te gustaría hablar más de anécdotas que hayas vivido en UCI con pacientes o incluso con el personal? Que usted diga, esto me marcó, sí. esto me hizo ser mejor persona, o por qué no, pensar mejor las cosas, o no sé, reflexionar, cualquier cosa. Hubo el caso de un paciente en particular que hasta la fecha lo recuerdo y de forma muy continua. Era un paciente que vivía aquí en la GAM. El señor se había casado, se había recasado con su esposa porque se había divorciado, se volvió a casar y demás, le dio COVID, tenía una hija de 17 años en ese momento, pero es de esos pacientes que muchas veces topamos que son un poco hostiles, que usted no puede llegar a decirle nada porque está enojado por estar internado y en vez de colaborar, más bien termina poniéndose aprensivo con el personal de salud y uno no sabe ni cómo hablarle al paciente, porque eso pasa. Sí, o sea, en diferentes servicios pasa, pacientes aprensivos uno se encuentra en cualquier lugar. Sí, claro. Y también es como un trance que ellos tienen. Sí, claro, respeta, o sea, es parte inclusive de su duelo. Y están sacándose de su cotidianidad a pasar metido entre cuatro paredes de un hospital que, sumado por COVID, no puedan salir del cubículo, era de volverse loco. Sí, y comiendo comida sin sal. Sí, eso se quedaba. Uy, no. Y el caso de este paciente, tenía requerimiento ventilatorio, estuvo con CAF, después estuvo con CAF bastante tiempo. Para colocar una invasiva hubo que hablar con el paciente y se le explicó y se le recomendó pronarse y el paciente no accedía. Y cuando uno le recomendaba pronarse, el paciente era como si usted le estuviera faltando el respeto y más bien él se enojaba y todo y desaturaba un montón de su enojo. Para no hacer la historia, yo al paciente le agarré precio. Yo le decía, mira, vos tenés que salir, yo sé que es incómodo, que sentís feo con esta presión que tenés ahorita en el rostro, pero es importante, porque tenemos que reclutarte ventilatoriamente. Para no hacer largo la historia, el paciente accedió, parte de su motivación era que le decía que él tenía que salir de ahí para ir a la grabación de su hija. Tenía que ir, bueno. Sí. Entre sus múltiples discusiones le dijeron que tenía que intubarse, no quiso intubarse. Le ofrecieron traqueostomizarlo, se traqueostomizó. Y el paciente pasó una semana y salió. ¿Ok? Está bien hasta el momento. Ya como tal, el paciente había presentado un sangrado. Y aunado a otras causas, se le había suspendido el momento de la tromboprofilaxis al paciente. Entré a bañarlo, el día de su cumpleaños, el paciente todo bien, le realicé un poquito de ejercicios, conversé con él, me dijo que quería que lo peinara, lo peiné, después de que le había hecho todos los cuidados y demás, me dijo que quería conversar con la esposa, entonces cogí el teléfono y le marqué al número que él me señaló y se lo puse, y él está hablando con la esposa y la esposa lloraba de alegría de verlo de que lleva saliendo, y sus laboratorios se han mejorado y demás. Sí. Eso fue 9:30 de la mañana. El paciente hizo un tromboembolismo pulmonar y el paciente a las 11:30 falleció. Wow, sí, cuando pasan así de pronto, sumamente duro. Y corrimos, hicimos absolutamente todo con él y todo, pero aunado a las causas que tiene de fondo, el paciente claramente no salió. Y fue unas cosas que me marcó mucho porque me acuerdo la historia de la hija que él quería salir para la grabación de la hija. Claro. Y no lo logró, y fueron las cosas que se me quedó de toda la experiencia de ese ACO. Qué duro, ¿verdad? Sí, hubieron varios, yo recuerdo varios de personas que estuvieron en UCI. No sé si actualmente o en algún momento que has estado en UCI has escuchado historias de las personas que están intubados y demás, pero que siente la presencia de la gente. Que no sé si has escuchado alguna vez, porque yo he escuchado personas que dicen que sienten o ven, porque dicen que ven entrar a la enfermera y que les habla, pero ellos están completamente, ¿verdad?,
entubados y sedados y demás, Ajá, pero ajá. yo he escuchado cosas así, ¿verdad? Testimonios así. No sé si... Hay casos muy curiosos, de hecho, a los pacientes que se encuentran bajo efectos de esa analgesia, igual la audición, muchas veces la mantienen. Entonces, es algo que lamentablemente muchos compañeros, no solamente colegas, sino también compañeros de otras áreas y otras disciplinas, no tienen claro. Entonces, yo puedo estar contándole usted el chisme de mi vida con el paciente ahí. Sí. Y muchas veces, y Con eso el pasó, testigo, dice. y eso, no sé si se dieron cuenta cuando hicimos allá, pero eso pasó. Una señora que estaba en la cama 3, en el ala A, esa señora salió, estuvo con soporte renal y todo, y fue una de las pacientes que duró más tiempo, y salió y terminó en el ala B, sala 2. Y una vez me mandaron para allá, y yo hablando con ella, qué bueno, no sé qué, yo llegué y le puse la maquinita, yo explicándole, le puse la maquinita para hacerle esto y lo otro, ay, en serio, no sé qué, no, yo lo que me acuerdo fue de la fulanita tal, pero es que no sé si fue un sueño o algo, que decía que es que el esposo la dejó y que ay, no, seguro se lo soñó, señora, ¿no? Además, ay, sí, es que vieras que feo sentía uno, no sé qué. Sí, seguro tiene como un desorden ahí de ideas. Claro, o pero de sea, pronto por sí eso se siempre hay acuerda. que, entre esos pacientes, tiene que tener cuidado con lo que usted Por habla. O sea, supuesto. independientemente de que usted esté con su amiga, no le va a contar el chisme suyo porque los pacientes lo perciben. Y es muy igual la vacilón eso. música, igual el ruido, por eso nos lleva a la parte de la humanización. O sea, hay que tenerle mucho respeto a sus Claro. pacientes. No le ponga música pesada, o sea, lo que es estar O- ya enfermo. o el full perreo, sedado, ¿verdad? Y ojalá a las 2 de la mañana, y porque entró alguien a hacer gaseo al cubículo, Las ponga perreo a todo luces. volumen. Y las Y luces enciende las a las luces a las 2 de la 2. mañana. Sí, jamás, sí, eso jamás. eso no. Sí, O sea, no. no. Y así como modo de introducción, ahora que toca ese tema, un poco en cuanto a nosotros tenemos la costumbre que queremos manejar esa costumbre de hablarle al paciente incluso cuando no está ahí, digamos, no está despierto, decirle, vamos a hacerle tal procedimiento, Perfectísimo. le vamos a punzar, lo que sea, ¿verdad? Creo que es parte del tema que ahorita queremos abordar con Katy, Sí. de un poco de humanización. Sí, el tema de la humanización, bueno, de la humanización específicamente en los escenarios de la UCI, que es cuando tenés el paciente que por sí solo y por su farmacología y Ajá. por toda la, no sé, ayúdenme a decir la idea, como está entregado, digamos, a Ajá. los fármacos, a un ventilador, a todos los dispositivos, pues pierde su autonomía. Claro. Entonces es importante, como siempre, esa parte humana que Claro. tiene muy presente la enfermera. Claro. Y eso es algo que sí queríamos hablar un poquitito así como sobre la humanización de todo este escenario de UCI. La humanización y la dignificación del paciente. Dignificación. también Claro, me porque gusta. es importantísimo, al menos a mí me gustaba, aunque el paciente tuviera una escala de RAS de -5, o sea, que el paciente estuviera completamente bajo efectos de esa analgesia, yo llegaría y decirle, mira, Catherine, una consulta, te voy a realizar esto y esto, en el oído. No es que yo voy a llegar y el paciente está aquí y, Catherine, Sí, le ¿no? voy a realizar esto y esto. No, o sea, con respeto, me sí. lo arrimo al oído y le digo, mira, te voy a hacer esto, mira, vas a sentir feo, te voy a aspirar, aunque el paciente no tenga respuesta en ese momento. Pero el paciente puede percibir, el paciente, y también no solamente para uno, sino también el hecho de que uno esté haciéndole eso al paciente, lo hace sentir a uno de que uno esté respetando al paciente. Ajá. Porque es bien sabido que parte de los procedimientos que uno realiza en una UCI no siempre son los más agradables. Exactamente. El hecho de llegar y realizar el aseo perineal al paciente. O sea, Ajá. no lo vas a tener descubierto todo el rato. Mientras, Claro. qué sé yo, que se te olvide el agua, que mientras te la traen, cubrirlo. Que el paciente, digamos, que el ejemplo que estamos haciendo ahorita, la música. Sí. O sea, yo hablo de la UCI en la que tuve la experiencia, que fue la de SEDACO, que, bueno, en el escenario ustedes tienen una estructura maravillosa en la cual cada cubículo tiene ventanas, y eso es Ajá. envidiable. Pero, que me corrijan los compañeros en los comentarios, creo que no todas son así. No, no Entonces, en todo lado. lo que pasa con eso es que el paciente no percibe la luz del día. Entonces, Sí. difícilmente el paciente sepa cuándo es de día, cuándo es de noche. Entonces, por ejemplo, vos llegas a las 3 de la mañana a encender la luz y pones música para limpiar, o sea, jamás. Sí. O sea, caso Sí. contrario, que el paciente, digamos, si hay luz, si hay ventanas, cobran las ventanas, que el paciente perciba la luz del día, aunque el paciente esté completamente sedado. Quieren poner música, pongan música suave. Eso me lleva a la parte de que, corríjame igual los comentarios, creo que Calderón Guardia está implementando musicoterapia los miércoles, Ay, no sé, los qué lindo, miércoles, sí, qué en la lindo. UCI, que fue algo, o sea, chivísima, y creo que el San Juan también lo está incursionando. Porque incluso, Oscar, hay artículos que demuestran
que todo este tipo de actos Claro. enfocados en la humanización ayudan al paciente a salir Claro. de esa búsqueda, Claro. porque escucha, ve, que somos seres siente. integrales, ¿verdad? El Siente. respeto del ciclo circadiano. Si ya va a ser de Ajá. noche, apague el tele, o sea, no ponga música muy estrepitosa, cierre las ventanas y demás. Si tiene que ser luz, que es algo estrictamente necesario. Sí. Claro. Las alarmas, si ya es un paciente con un pronóstico reservado, porque el paciente va a tener que fallecer escuchando alarmas y con la luz encendida y con la gente hablando fuera del resultado del partido, del clásico, por ejemplo, o sea, No es Sí. una forma humana, No, digamos. Entonces, para ese nada. llamado para que seamos más humanos con los pacientes y también motivar a los que están estudiando y todo. Bueno, Oscar, vos sos profe, ¿verdad? Sí. Entonces ahí motivar a los alumnos también que saluden al profe y que aprendan un poquito de todos esos temas que son tan importantes con... Sí. ya Bueno, que- el tema yo creo que es para hablarlo un montón de rato, ¿verdad? Sí. Y creo que todo este mensaje va a llegar a esos corazones de enfermería, por supuesto. Esa es la idea. Que vamos a trabajar en ser más humanizados y en dar cuidados humanizados, ¿verdad? Claro. Por supuesto. Y bueno, Oscar, algunas palabras como para, ya vamos despidiéndonos del podcast, entonces Sí. algunas palabras que usted quiera decir. No, lo principal, o sea, los colegas que se mantengan superándose siempre, que independientemente de lo que les digan, de que el gremio tal, de que la especialidad tal, de que esto tal, supérense, sigan adelante, esfuércense, no se queden de licenciados, saquen una especialidad por logro personal, ¿ok? Y de ahí no, dar lo mejor de todos nosotros. Recuerden que siempre la atención que le brinda al paciente es la firma de uno. Así es. Si Catherine llega y me trae un paciente mal así, completamente desacomodado y mal atendido y todo, qué madre Catherine, Sí, ¿verdad? Sí. Y habla mal de Catherine, no habla mal del paciente, o sea, entonces siempre hay que darlo todo por el paciente. Así es. Sí, muchas gracias, Oscar, por habernos Un placer, acompañado, un placer. por haber aceptado la invitación. Gracias al equipo de comunicaciones del Colegio de Enfermeras Gracias. por brindar estos espacios. Y recordarles que igual los martes a las 11 de la mañana nos vemos aquí por Facebook o por YouTube también. Entonces, en la página del Colegio de Enfermeras. Gracias, Katy. Así es. Bueno, muchísimas Gracias, gracias. Kat. Un honor compartir con Gracias, ustedes Linda. el día de hoy. Muchísimas gracias. Esto fue un podcast más entre Gracias. turnos. Hasta luego. Hasta Chao. luego.